La neuropsicología cabalística. Introducción. La realidad puede percibirse en un rango cuya extensión está localizada entre un extremo, en el cual se ven sus elementos constitutivos, y otro extremo en el que se cognita su significado. En un polo se percibe lo que se encuentra como matriz energética indiferenciada previa a la aparición de cualquier cualidad sensorial, extremo elemental, mientras que en el otro polo no se cuestiona la realidad objetal, pero sí su carácter finalista. En otras palabras, se ve más allá de eventos concretos para profundizar en ellos como partes constitutivas de patrones. Aquí es el significado más que la apariencia lo que se percibe. En este polo de significado se activa una especie de expansión del presente cognoscitivo, en la cual la unidad temporal de análisis incorpora un conglomerado de eventos como un solo elemento de realización por lo que se percibe, un patrón detrás de cualquier apariencia de objeto. En el primer caso, la percepción de matrices indiferenciadas permite reconocer la creación de la experiencia. En el segundo caso, la percepción de patrones en una expansión de la duración cognoscitiva del presente faculta el diálogo con el mundo y permite la visión directa de una conciencia unificada o de una mente global. Las dos visiones pueden ser simultáneas, aproximando al hombre así facultado a su totalidad como Adam Kadmon, cabalístico. Los patrones son holográficos y por tanto cada uno de sus elementos es un algoritmo del todo. De esta manera, la expansión cognoscitiva de la duración del presente es más que otra cosa una función confirmadora de lo que puede abstraerse a partir de cualquier evento que forme parte de un patrón. No es la tormenta en su finitud y carácter cambiante la única realidad, sino también las leyes que regulan sus cambios. El Adam Kadmon es lo que perdura, las leyes que regulan los cambios, el ser que los vislumbra y el patrón que habita. ¿Qué es la muerte? Empecemos aceptando la muerte, puesto que el cambio es la vida. Una serie de cambios forman un proceso. Los procesos son continuos en todas las dimensiones, pero el cambio dimensional es siempre una terminación y un comienzo. Existe muerte en toda creación, desde la experiencia hasta el pensamiento. Los cambios dimensionales son saltos cuánticos. Por ello, la muerte existe y dependiendo de la unidad vivencial del tiempo, el período de salto puede vivirse eternamente o tal como los físicos han preferido interpretarlo, como un cambio cuántico sin tiempo. Tal es la conducta del electrón al saltar de orbitales y tal la función del factor de direccionalidad, haciendo aparecer a la experiencia en diferentes localizaciones. Cuando el cambio cuántico se vive con una duración y no en ausencia de tiempo, la experiencia es la muerte. Confieso, sin embargo, que hablo desde mi vida. Existen tantos universos que este es solo una de las creaciones de los mismos, filtrada a través de la proporción parieto-temporal izquierda de mi cerebro humano. La única forma de vencer a la muerte es dándole luz. La cuestión de la aceptación de la muerte solo es dable considerarla cuando no se ha conocido el verdadero sentido del amor. La muerte busca luz, y quien busque la luz de la muerte perecerá, porque ella lo alimentará con su propia oscuridad, y ésta proviene de los infiernos, es decir, de las interfaces entre dimensiones. Por ello, la permanencia en la aceptación tiene como límite a la muerte, a menos que la única forma de darle luz sea precisamente su aceptación. Me parece que este último caso es el más objetivamente prudente. La aceptación de la muerte solo puede ocurrir cuando la muerte misma es vivida como creación.
es decir, cuando la muerte es vislumbrada desde la perspectiva de la existencia negativa. Desde allí, todo es milagroso acontecer, inclusive la permanencia en un salto cuántico. Paréceme que la cuestión de los saltos cuánticos requiere aclaración. No son verdaderos caminos, sino más bien excepcionales acontecimientos de desaparición total de la conciencia. El electrón desaparece de un orbital y aparece en otro sin trayectoria intermedia. El electrón se sumerge durante el salto en el campo cuántico y emerge del mismo modo en otra posición del espacio. Por supuesto que durante la identidad con el campo cuántico el electrón se conserva como probabilidad, lo que implica la permanencia de una tendencia. Esto es lo que los cabalistas afirman cuando explican que detrás de cada acción, nefesh, existe una formación, ruá, y detrás de cada formación una creación, neyamá. En general existe la acción, la formación, la creación y la emanación, siendo esta última similar a la tendencia mantenida en la extensión inespecífica del campo cuántico capaz de ocultar a un electrón. La tendencia implica un cierto grado de individualidad, por lo que aún sumergido en el campo cuántico el electrón se conserva, pero en un estado más cercano a la unidad que a su peculiar y egocéntrica naturaleza. Igual sucede con la muerte, la que hace perecer la manifestación, pero no tiene poder suficiente para acabar con una individualidad, inclusive cuando aún permanezca en estado latente. Pero, paradójicamente, esto último es lo más temible de cualquier enfrentamiento con la muerte. La aceptación de la muerte y por tanto la posibilidad de darle luz, solo ocurre cuando, además de verla como creación, nace de la conciencia del hecho de que su vivencia es la única posibilidad de lograr un renacimiento, o en otras palabras, que el verdadero sentido de la muerte es la posibilidad de vivir otra vida. Por supuesto que si durante el salto tal conciencia es mantenida, no acontece una muerte total, pero a cambio de ello, la nueva vida se vislumbra, en su arribo, como verdaderamente ganada. El mantenimiento de tal conciencia equivale a la tendencia o probabilidad mantenida del electrón sumergido en el campo cuántico. No sería necesario hablar de la muerte si ésta no existiera. Es condición natural el cambio, y si el mismo electrón es capaz de rozar un cambio dimensional, de electrón a campo cuántico y de este último de nuevo electrón, ¿de qué no será capaz el hombre? ¿Cuál es la luz que busca la muerte? Aquellos que han empezado a expandirse en vida son las presas de la muerte, puesto que al sumergirse en ella otorgarán a su reino las mismas cualidades que estimularon su expansión. El electrón, al sumergirse en el campo cuántico, cambia a este último en su totalidad. El Adán Kadmon contiene también a la muerte, y por ello su existencia es arquetípica. La verdadera identidad es el todo, y el que experimenta es ese todo focalizado en cada individualidad. Por ello la muerte es parte de y no existencia separada, ni tampoco añadido, al Adán Kadmon. La muerte es, pues, parte de la vida y se transforma en vida cuando se reconoce su función, sentido y necesidad. ¿Cuándo sobreviene? En el estudio de los patrones del ser está la respuesta a esta pregunta. La muerte viene cuando es necesario el cambio, y el cambio es necesario cuando se ha recorrido una dimensión y todo la engloba, y por tanto existe la necesidad de trascenderla. La vida. La vida es impecabilidad absoluta en cada acto. La impecabilidad es función de la fluidez de la luz desde la emanación previa a cualquier creación. Lo que se constituye como origen de la creación del pensamiento es la luz del pensamiento, y ésta siempre llega desde la cúspide de una estructura piramidal en la cual cada nivel engloba a los niveles previos en un incremento de poderío y capacidad algorítmica. La dirección no es de la base a la cúspide,
sino de esta última hacia la primera. La base de la pirámide es el universo de las manifestaciones y de las acciones. La cúspide es lo que los cabalistas llaman el Ein Sof, sin límite. La vida es la continuidad en el cambio, la fluidez total desde el Ein Sof hasta la manifestación. Sin embargo, la vida es siempre relativa al nivel de acción de la conciencia. En otras palabras, a la localización del observador. Existen cambios de nivel o saltos cuánticos que fueron analizados en la sección anterior, los que poseen una direccionalidad ascendente para la conciencia. La direccionalidad es la vida y la continuidad en los cambios hacia el Ein Sof, su manifestación. El misterio de la localización de la conciencia en uno o en varios de los niveles desde el acto hasta el Ein Sof depende de muchos factores, principalmente el número de muertes de una conciencia. En los saltos cuánticos el eje del tiempo desaparece y la conciencia mantenida como tendencia aprende a recorrer las dimensiones en un eje perpendicular al del tiempo. La repetición es indispensable para lograr una familiaridad con los universos atemporales, por lo que el número total de muertes guarda una relación directa con el grado de avance de la conciencia y por tanto con su localización precisa dentro de la estructura piramidal. El surgimiento mismo de la conciencia en cualquier nivel es un misterio tan grande que difícilmente puede ser comprendido por una mente humana. La vida es entendimiento del lugar actual en el que se localiza la conciencia, junto con la comprensión de sus relaciones, patrones y significados. El entendimiento no necesariamente es verbal, sino más a menudo impalpable. La impecabilidad en cada acto es función directa de tal entendimiento, en que no existe otro remedio más que la total seriedad. La vida tiene una duración infinita, por lo tanto que cada momento de la misma representa una totalidad atemporal. Esta totalidad se comienza a vislumbrar cuando cada acto se reconoce como parte de un patrón, y no es el acto mismo lo que se percibe sino el patrón y el acto formando una unidad. El significado surge a partir de esta unificación, la que poco a poco se expande hasta alcanzar a incorporar a todo un universo y luego más allá. La conciencia sigue el mismo camino, por lo que la conciencia y vida son sinónimos. La conciencia, sin embargo, no es el límite de la vida, sino la totalidad misma que bien puede denominarse ser. El ser conoce lo que la conciencia desconoce y es función de la vida aproximar al extremo de la conciencia hacia la totalidad de sí misma, que no es otra cosa más que el ser. La conciencia individual está formada por todas las conciencias que han internalizado de acuerdo a la ley de los patrones del ser. El ser, en cambio, trasciende toda modificación y existe en sí mismo como luz de la conciencia. El inconsciente. Lo más llamativo del fenómeno humano es la existencia de la sabiduría consciente. Esta última surge a partir de lo inconsciente. ¿Qué es lo que hace que ciertos contenidos sean conscientes y otros no gocen de esta función? Nadie lo sabe, pero lo cierto es que existe una función inconsciente y ella parece ser más arquetípica y fundamental que su contraparte consciente. Inclusive existe una tecnología alquímica mental que permite un funcionamiento trascendente que tiene muchas de las características de un acto inconsciente. Me refiero a la meditación libre y a su producto, un estado de experiencia en el que se activa un proceso que logra desentrañar y resolver codificaciones que la lógica consciente más sofisticada no alcanzaría ni siquiera a percibir. Por ello, Alexander Luria está equivocado al afirmar que el estado de funcionamiento cerebral óptimo es el de vigilia. El inconsciente trasciende la estructura cerebral y se encuentra como trasfondo común de actividad en la estructura del espacio
sobre la cual y en la cual se sumergen y transitan los campos neuronales. Por ello no es extraño que lo inconsciente sea manifestación de la unidad y que en su fenomenología se transpire la existencia de milagrosas actividades y funciones psíquicas. Así, la comunicación directa, la trascendencia del tiempo y espacio y logro de un estado que sobrepasa al ego, son algunos productos de la localización de la actividad mental en el plano del inconsciente. Puesto que la experiencia es la interacción del campo neuronal con el campo sintérgico, lo inconsciente tiene el mismo fundamento, aunque más directamente conectado, que lo consciente, y esta es la interacción energética entre morfologías de campos. La esencia de los patrones del ser son estas interacciones que permiten explicar la influencia mutua y directa de un cerebro con otros a partir de la modificación de las características del campo sintérgico y de su posterior decodificación. Las operaciones sintérgicas. De acuerdo con A. R. Luria, representante máximo de la neuropsicología soviética y confirmado por multitud de observaciones clínicas y experimentales, está el hecho de que la corteza primaria auditiva y visual recibe información coclear y retiniana que se representa en una forma organizada de acuerdo con activaciones elementales. Esto explica que las lesiones restringidas de estas zonas solo produzcan alteraciones sensoriales simples. En cambio, las cortezas secundarias y terciarias, aledañas a la primera, sintetizan la información proveniente de esta última y codifican patrones más que elementos. A través del desarrollo ontogenético y filogenético, estas operaciones de síntesis avanzan y se desarrollan con el resultado de que en el hombre adulto la percepción es más que otra cosa activación y manejo de significados gnósticos altamente sintéticos y gestálticos. La percepción de patrones más que de elementos es la característica más llamativa de lo que he dado en llamar organización sintérgica. En esta última, los elementos están organizados en una pirámide de convergencia, en la cual los niveles más sintérgicos son los que concentran mayor información y así representan la activación de grandes conglomerados de unidades más simples. Estos patrones sintérgicos se activan en la corteza secundaria y terciaria visual, áreas 18 y 19 de Brodmann. En la puesta en marcha de poblaciones neuronales cuya característica sobresaliente es la de poseer axones cortos, a diferencia de la activación de neuronas de axones prolongados de la capa cuarta cortical. Las operaciones sintérgicas, sin embargo, no cesan más allá de la corteza terciaria. Los patrones que se sintetizan en estructuras de aún mayor convergencia, como la corteza frontal, activan la emergencia de patrones que como algoritmos muy poderosos acercan a la conciencia la experiencia de unidad. En esta situación el sujeto incorpora dentro de su manejo y codificación cerebrales los patrones globales que lo rodean y por tanto los vive, comprende y experimenta como parte de sí mismo. Es, quizá, como resultado de la expansión e interacción de campos neuronales con la estructura del espacio, que esta percepción se vuelve operante, modificando las circunstancias del sujeto y su contexto, y activando los eventos que desde Jung se conocen como sincronísticos. A medida que la capacidad sintérgica cerebral se desarrolla, la vivencia de la sincronicidad se convierte en cotidiana y el sujeto adquiere poder sobre la misma. Así como en etapas adultas del desarrollo ontogenético, una lesión en la corteza secundaria visual provoca cada vez mayor alteración, a diferencia de la infancia, en la que es la primaria la que más altera el funcionamiento perceptual,
De la misma forma, el desarrollo neurosintérgico hace que desde los niveles de mayor capacidad de síntesis se controlen todos los niveles previos. Similares conceptos expresaron los cabalistas al mencionar que la luz, proveniente de Dios, afectaba todas las esferas, mientras que una alteración en estas últimas casi no tenía efecto sobre los mundos superiores, pero era capaz de deteriorar significativamente a los que se encontraban por debajo de ella. En otras palabras, tanto el conocimiento sintérgico, la cábala y la neuropsicología soviética están de acuerdo en la existencia de una jerarquización de niveles cuya característica más importante es el incremento de la capacidad sintética representada en la emergencia de patrones cada vez más globales. La localización de la conciencia. El desarrollo de la capacidad sintética es uno de los más claros y llamativos procesos evolutivos. En el sistema nervioso y a nivel de la corteza cerebral, existen definitivas evidencias que indican que las zonas de recepción primaria de la misma están encargadas de la decodificación de elementos sensoriales, mientras que las zonas secundarias y terciarias y las cortezas de asociación realizan una labor de síntesis de esos elementos en patrones complejos. Los patrones así sintetizados son los más directamente asociados con el procesamiento de significados, y este último es una invariante no dependiente de la modalidad sensorial específica. Así, un sujeto puede reconocer la cara de un amigo viéndola, tocándola y aún simplemente sintiéndola a nivel emocional. Las operaciones de significado se realizan en la corteza parieto-temporal, como lo demostramos Roy John y yo, utilizando la técnica de registro de potenciales provocados, encontrando que estos no diferían entre sí, en la porción parieto-temporal registrada, si los estímulos presentados eran físicamente distintos pero idénticos en su significado. Cuando la información alcanza la corteza secundaria, ésta sintetiza los elementos de la primaria y da como resultado la activación de un patrón. La localización de la conciencia está íntimamente ligada al patrón así sintetizado. Un diferente desarrollo cognoscitivo trae como resultado un también diferente grado, alcance o capacidad de síntesis de patrones. Alguien para quien los elementos que utilizan su lenguaje son conglomerados de elementos, formando patrones complejos y colosalmente inclusivos, funcionará conscientemente en una localización más abstracta relativamente con respecto de alguien para quien los elementos de su manejo informacional sean patrones menos complejos y colosales. Si a un nivel la síntesis de patrones establece el nivel de organización perceptual, a niveles más complejos determina la capacidad de conciencia. Un sujeto con una lesión en su corteza secundaria occipital será incapaz de tener imágenes en las que elementos visuales estén unificados en un patrón visual complejo. Un sujeto con este deterioro no podrá percibir gestalts, las que para un sujeto normal son tan naturales. Un dibujo de una bicicleta será percibido por el sujeto lesionado como una parte de elementos geométricos aislados e incongruentes, un círculo, otro círculo, líneas, etc. Mientras que el sujeto con una corteza occipital intacta percibe los elementos de la bicicleta formando un patrón congruente y reconocible. De la misma manera sucede con niveles más elevados de funcionamiento, como el asociado con la comprensión del lenguaje verbal y sobre todo con los niveles en los cuales es necesario detectar un conjunto complejo de situaciones o eventos aparentemente aislados unos de los otros, pero que realmente forman un patrón. Los niveles sintéticos más elevados raramente se experimentan. Cuando en cambio estos últimos se logran vivir, la focalización de la conciencia ocupa un lugar tan privilegiado que se establece lo que he denominado diálogo con el mundo. En este se comprende todo evento
con el que se interactúa como poseedor de un significado más allá de la apariencia concreta del evento y por tanto se percibe un significado global. La conciencia queda así localizada en unidad con el mundo. Tanto la cábala judía como el pensamiento neuropsicológico soviético están de acuerdo, junto con la teoría general de sistemas, que a medida que un sistema adquiere mayor poder integrador y por tanto sintético y de percepción de patrones, la actividad de tal sistema y las decisiones que toma afectan mayor cantidad de niveles operativos. La unificación de los elementos en patrones ocurre, en el caso del sistema nervioso, primero en una dimensión de síntesis lógica de elementos informacionales pertenecientes a la misma dimensión física, y luego de diferentes, como resultado de saltos dimensionales. Un caso claro en este sentido es el desarrollo de campos neuronales. Estos unifican en su dimensión energética toda la actividad neuronal que precede a su activación. Quizá es a nivel de estos campos que un sistema cerebral altamente sintético tiene el poder de alterar los niveles previos de su funcionamiento, incluyendo fenómenos de la naturaleza aparentemente alejados del funcionamiento puramente cerebral. En la teoría sintérgica, un sistema de alta sintergia es aquel en el que cada uno de sus elementos tiene concentrada grandes cantidades de información, la que se encuentra codificada en esos elementos en una forma redundante. Si todo lo anterior es cierto, se podría esperar que un cerebro que aumentara su concentración informacional y su redundancia, se colocara en una operación fluida de funcionamiento de diálogo con el mundo, y que además manifestara todos los signos asociados con un funcionamiento localizado en un elevado nivel de conciencia. En otras palabras, un cerebro así viviría cotidianamente fenómenos sincronísticos, tendría poder para alterar las fuerzas naturales, estaría en unidad consigo mismo y con lo que lo rodea, y además manifestaría signos claros de un superior entendimiento de significados y relaciones. En otras palabras, sería más consciente y por tanto más vivo. Que este es el caso se desprende del experimento que relataré más adelante. La coherencia cerebral. Uno de los peligros más grandes de la ciencia contemporánea es que los hombres que se dedican a estudiarla y desarrollarla generalmente desconocen el funcionamiento de los más elevados niveles de conciencia y rara vez han experimentado y puesto en marcha funciones cerebrales que solo se dan cuando ocurre una liberación de estructuras. Los hombres de ciencia se han dedicado a la investigación de aquello que la cultura a la que pertenecen y que los paradigmas en los que fueron educados y entrenados sostienen como real, válido y digno de ser estudiado. Uno de los casos más patéticos y denigrantes de lo anterior son los recientes estudios de retroalimentación electroencefalográfica realizados de acuerdo al modelo norteamericano de estudios estadísticos en grandes muestras, los que han explicado la experiencia durante la activación del ritmo alfa como resultado de una simple relajación o como efecto de la fijación visual, la convergencia ocular y otros manejos puramente musculares. Basta recordar el estudio que sobre la actividad electroencefalográfica se realizó con monjes budistas con una experiencia de 20 años en meditación zen, en los que el estado de conciencia de estos monjes se asociaba con una actividad alfa y teta con ojos abiertos para reconocer que un científico que no ha experimentado un entrenamiento adecuado no puede ni debe sacar conclusiones superficiales basadas en estudios estadísticos. Otro caso similar es la negación de la existencia de la experiencia subjetiva por los científicos de la conducta, lo que es comprensible, considerando que estos científicos desconocen el mundo interno y siendo educados en una cultura en la que lo más importante es lo externo, lo tecnológico y lo materialista,
no pueden más que ensalzar y reconocer como único válido aquello que conocen y descartar como inválido y falso aquello que desconocen. Puesto que la ciencia tiene tal prestigio en nuestra época, consideraciones como las anteriores deberían tomarse como señales de grandes peligros para el conocimiento y el desarrollo humano. Otro de los casos en los que se vislumbra la ceguera del científico es el análisis del lenguaje verbal como signo y señal y evidencia de la evolución. Para quienes no conocen otro medio de comunicación, el lenguaje verbal es el único medio reconocido para establecer un contacto humano significativo, y cualquier otro medio sería negado como inválido. Para cualquiera que conozca la comunicación directa, la consideración de la comunicación verbal como máxima evidencia de la evolución es risible e inclusive contradictoria. Los procesos de comunicación directa permiten obtener un conocimiento que ninguna verbalización logra, por más sofisticado que sea el lenguaje verbal utilizado. Inclusive, la verbalización puede bloquear la exquisita sutileza del conocimiento obtenido en forma directa. Así, este último permite reconocer las intenciones, pensamientos íntimos y emociones, sentimientos de la persona sobre la que se aplica, mientras que las verbalizaciones no logran penetrar en esos estados. Una definitiva evidencia y señal de evolución es el acercamiento a los universos de significados en los cuales no se perciben los elementos, sino más bien las estructuras, patrones y gestalten. Alexander Luria consideraba que son las estructuras secundarias y sobre todo terciarias corticales las encargadas del manejo de significados y de la activación gnóstica sintética de contenidos. El manejo sintético es un manejo de invariantes, lo mismo que el acercamiento de los significados. El lenguaje verbal discrimina y diferencia, mientras que la comunicación directa es un acercamiento a las invariantes. Estas últimas son más características de un sistema en el cual cada uno de sus elementos concentra mayor información y es por lo tanto más sintérgico. La comunicación directa se realiza a través de la interacción de campos neuronales, los que son capaces de manejar cantidades colosales de información y por tanto de lograr una representación de invariantes y comunes. Puesto que el lenguaje verbal se asocia con una lateralización cerebral y con una asimetría cortical, los científicos educados en la consideración de que lo verbal es evolutivo y lo directo inexistente, consideran que la asimetría cerebral es señal inequívoca de evolución. Postulan que se conoce un mecanismo transmisor y uno receptor para el lenguaje verbal, mientras que similares mecanismos son desconocidos en la comunicación directa, por lo que esta última es solo un producto de una imaginación exaltada. Las evidencias de que niños campesinos manifiestan menos asimetría que niños citadinos, educados en la lógica lineal de las escuelas contemporáneas, de que sonidos provenientes de fenómenos naturales son menos lateralizados que el lenguaje verbal y que el cerebro femenino, más global, intuitivo y sintético que el masculino, es menos asimétrico que el masculino, son tomadas como señales de que la lateralización es evolutiva y no al contrario, como lo sería obviamente para una sensibilidad no tecnificada. Sería interesante realizar estudios de lateralización hemisférica en individuos provenientes de culturas en las que más que lo verbal, la lógica lineal, la tecnología y el materialismo, se estimulara la conciencia de unidad, la percepción integral y la intuición. Podría predecirse que este estudio indicaría que estos últimos sujetos manifestarán menos asimetría cerebral. Por ejemplo, este sería el caso de budistas veteranos. En estos últimos se registraría un funcionamiento cerebral más coherente y menos asimétrico. Precisamente la evidencia de coherencia electroencefalográfica, negativamente correlacionada con la asimetría cerebral,
es decir, a mayor coherencia, la asimetría es menor y viceversa, es la que se utilizó en los estudios para relacionarla con la comunicación humana y la conciencia. Puesto que la neurosintergia y la coherencia están íntimamente relacionadas, este estudio también tuvo como finalidad estudiar los cambios asociados con incrementos en el funcionamiento neurosintérgico. Los resultados indicaron que los incrementos de coherencia interhemisférica, es decir, la disminución de la asimetría cerebral, están positivamente correlacionados con la comunicación directa. Este resultado está de acuerdo con la evidencia reciente de que un incremento de coherencia electroencefalográfica está relacionado con cambios en la fuerza gravitacional registrada en la cercanía del sujeto. Es decir, un incremento de coherencia afecta la organización del espacio que circunda a un cerebro. Dos cerebros funcionando en alta coherencia y por tanto en baja asimetría interhemisférica se afectarán mutuamente a través de la alteración que cada uno provoca en la organización del espacio, presumiblemente a través de la activación de sendos campos neuronales de alta sintergia, y por tanto establecerán un contacto directo entre ellos. En un estudio de retroalimentación de coherencia, un sujeto percibe su propia actividad electroencefalográfica retroalimentada y presentada a través de un equipo osciloscópico y aprende a incrementar la similitud de los patrones electroencefalográficos de ambos hemisferios. Los resultados de este estudio indican que un incremento de coherencia lleva a un estado de paz, orden y unificación, además de un silencio interno que es requisito para el acceso y el reconocimiento de contenidos de experiencia sutiles y normalmente no accesibles para una conciencia funcionando en un estado de alta asimetría. Lo anterior indica que es un funcionamiento integrado y en alta coherencia el requisito indispensable para lograr la comunicación directa, para poder alterar fluidamente la organización energética del espacio y para llegar a un nivel de conciencia caracterizado por un estado de paz, orden y silencio. El Adam Kadmon es el ser humano que funciona en una alta coherencia cerebral. Las relaciones acausales. El principio de la acción por analogía o la ley de correspondencia indica la existencia de un principio acausal que obra en el universo. De acuerdo con este principio se logran efectos sobre cualquier realidad cuando se mimetizan los principios de un modelo a través de un micromodelo. Un ejemplo satisfactorio en este sentido es la visualización imaginativa. En ella basta que un sujeto visualice con todos sus detalles un determinado fenómeno para que éste ocurra. La conexión entre el contenido visualizado y el efecto en el macromodelo no necesariamente cursa a través de la interacción física entre campos, sino muy posiblemente no requiera conexión energética conocida alguna. El principio de acción de la ley de correspondencia bien puede ser englobado bajo algunas enseñanzas cabalísticas, según las cuales el principio es emanativo a partir y desde una fuente espiritual, siendo los efectos sobre la materia el mismo principio espiritual en otro nivel de actividad. Desde este punto de vista no es lo material o energético el causante de la conciencia, sino más bien esta última, la creadora de lo que denominamos mundo físico, energético o material. Sin embargo, más allá del principio de correspondencia existe una sabiduría colosal que se refleja en diferentes órdenes o niveles de realidad. Esta sabiduría decide lo que sucede en el plano humano y determina todos los fenómenos que entrelazados forman un patrón. La visualización sería, desde este punto de vista, predeterminada desde niveles más elevados que ella misma y no causa de activaciones físicas circunscritas a la voluntad individual.
En realidad, el mundo tal y como lo experimentamos no surge de una conciencia individual, sino más bien resulta de la actividad de una unidad inconcebible para cualquier mente individualizada. Es esta unidad la que decide y determina todos los patrones. Aceptar la vida es aceptar esa mente unitaria junto con todas sus manifestaciones. La creación de la experiencia. Cuando un ser humano interactúa con otro, la experiencia de ambos resulta de la aparición de un nuevo orden que surge de la interacción. Este nuevo orden es una original conciencia en la que están combinados los contenidos individuales en un estado que se constituye en la misma experiencia individual. En términos de campos, esto significa que cuando una morfología adquiere la suficiente complejidad y sofisticación, engendra y esa experiencia, ratificando así la conclusión de que la experiencia se crea como resultante de la interacción, y por tanto complejificación, de por lo menos dos campos energéticos, uno el neuronal y otro el sintérgico. La cuestión de si la experiencia es extracerebral solo tiene sentido dentro de una perspectiva desde la cual se vislumbra la realidad como constituida por entes, objetos y seres separados unos de los otros, es decir, en la ilusión perceptual asociada a la resultante final del procedimiento sensorial. Puesto que en realidad solo existe un campo unificado, la cuestión de la creación de la experiencia se resuelve considerando su localización y las leyes de la misma. Desde este punto de vista, la experiencia que surge en la interacción de dos campos es en realidad una específica complejificación del único campo existente. Desde esta perspectiva se comprende la relación directa de la aparición de un patrón cerebral complejo de interacciones neuronales y la experiencia subjetiva de ese mismo patrón. Los sistemas tienden a la creación de patrones y cuando logran resultantes de la suficiente complejidad, aparece la experiencia. Así se entiende la comunicación humana, la que siempre implica proyección y sobre todo proyección de patrones. Un ejemplo claro en este sentido son las expectancias. Una persona, por ejemplo, está celosa de otra a pesar de que esta última no es culpable de la expectancia. En su relación, la primera proyectará su experiencia en la segunda y en la interacción se creará precisamente la experiencia proyectada. Vivimos imbuidos en un mar de proyecciones y expectancias y puesto que interactuamos energéticamente con el campo en el cual fluyen estas corrientes, nuestra experiencia surge delimitada y caracterizada por ellas mismas. Así pues, solo indirectamente la experiencia es creada como interacción, porque en sí misma surge de una sola realidad que implica el logro de un nivel adecuado de complejidad del campo unificado. La interacción es origen de la experiencia cuando cumple el propósito de creación de patrones energéticos de la adecuada complejidad, pero en sí misma. La experiencia es ese mismo patrón que puede ser creado por otros medios que no necesariamente implican interacción. Recapacitar sobre la realidad desde esta perspectiva es entender su carácter supraindividual y unificado y acceder a sus posibilidades de modificación y control. En este punto es necesario considerar dos posiciones en apariencia contrarias. Una de ellas considera la existencia de una independencia y separación totales entre la naturaleza y el ser, basándose en la consideración de que la primera tiene el cambio como sino, mientras que el segundo, el Purusha hindú, es incambiable y eterno. Desde esta perspectiva, el ser eternamente independiente, autoabastecido y supremo, crea las manifestaciones naturales con las que después se confunde
en un desgraciado error y confusión, o las crea para manifestarse y así aprender a partir de su propia manifestación. Desde la otra perspectiva, el ser es la naturaleza y el todo con el que es idéntico. En mi laboratorio he ideado un procedimiento de retroalimentación que permite el control de la coherencia cerebral y su incremento voluntario. Un incremento de coherencia equivale a la visión de Patanjali y del Swami Vivekananda de una tranquilidad en la superficie del lago de la mente. Nuestros resultados indican que cuando se incrementa la coherencia cerebral, la experiencia resultante es la del ser localizado en sí mismo. Pienso que esto, la alta neurosintergia manifestada como elevada coherencia cerebral, es el contacto del observador con su estructura simática esencial, mientras que una disminución de coherencia sería la sofisticación de esta estructura. La identificación con la experiencia es la activación de olas en la mente, con la identificación del observador con éstas y no consigo mismo. En términos de la dicotomía independencia o identidad del ser con la naturaleza y con la experiencia, pienso que cuando el ser se experimenta a sí mismo, activa y se pone en contacto con una estructura tan fundamental y arquetípica que nada es capaz de alterarla. Esto quizás es la sensación, el yo mismo esencial. En cambio, cuando el patrón fundamental se complica, la experiencia resultante es una mezcla. La independencia o identidad se encuentra en ambas experiencias, lo que implica que la realidad del ser y de la experiencia trasciende cualquier consideración dicotómica.